Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Que el Señor me los bendiga a todos grandemente, todos los que están reunidos con nosotros por Facebook Live, de aquí nuestros hermanos desde Zoom. Quisiera hacer otra oración para, antes de iniciar este mensaje, acompáñame. Amantísimo Padre, santo, santo, santo eres, oh Dios. Señor, gracias por el honor que me has dado a mí y al hermano Aarón de dar tu mensaje esta mañana, de haber estudiado tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado la salud para estar aquí reunidos, dispuestos a adorar tu santo y bendito nombre y estudiar tu palabra, Señor. Utilízame como su instrumento, tu humilde servidor. Dame las palabras necesarias para dar tu mensaje como usted quiera y no como yo quiera, Señor. Abre el corazón de todos los oyentes que reciban este mensaje y lo puedas sembrar en ellos, en su corazón, para que puedan reflexionar sobre tu palabra cada día y ser mejores cristianos y estar más cerca de ti todos los días, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Buenos administradores de Dios es el tema que nos ha tocado, basado en Primera de Pedro 4, versículos 10 al 11. Si te consideras un miembro fiel en la iglesia del Señor, entonces te has hecho la pregunta: ¿en qué puedo servir en la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar la labor? Asumo que usted es consciente de que es útil para el Señor, porque Dios le ha dado talentos y usted es requerido para trabajar en la obra del Señor. Quise basar este mensaje en la versión Nueva Traducción Viviente para los hermanos que están leyendo desde sus Biblias en casa, y vamos a leer nuevamente estos dos versículos con un mensaje muy fuerte. Versículo 10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Primero, hemos recibido dones. Dones no son adornos, sino habilidades que Dios nos ha regalado con su amor infinito y su generosidad infinita para servir a los demás y a la iglesia. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y energía que Dios te da. Somos administradores del generoso amor de Dios. Como segundo punto y como nuestro tercer punto, terminemos el versículo que dice: así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder para siempre y para siempre. Amén. Tercero, Dios debe ser glorificado en nuestra vida de servicio. La tarea del hombre para administrar empieza desde la creación del mundo. En Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: y los bendijo diciendo, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre ella. Sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo.
Dios nos ha dejado como señores de la tierra y amos de su creación. No todos somos conscientes de la gran responsabilidad que esto trae. Por su rebeldía a Dios, el hombre se convirtió en un destructor de la creación. La iglesia es la nueva creación de Dios. Dios ha dado dones a los miembros de la iglesia para ser buenos administradores de esta nueva creación. Primera de Pedro 4:10 dice que los discípulos de Cristo debemos ser buenos administradores del generoso amor de Dios. El tema de la administración, o sea, la mayordomía cristiana, hemos tocado antes este tema. La administración o mayordomía se tiene que entender como un concepto clave de la vida cristiana. La primera lección que debemos aprender sobre este tema es que Dios es creador y propietario sobre todas las cosas. Dios está encima de todo y en su amor nos ha dado a administrar aquí en la tierra. La doctrina de la administración o mayordomía no tendrá sentido si no aceptamos y sembramos en nuestro corazón que Dios es el Señor de todas las cosas y nosotros solo somos sus humildes servidores y debemos servirle bien. Un ejemplo común usado para explicar la mayordomía es la parábola de los talentos en Mateo 25, versículos 14 y al 30. En los días del Nuevo Testamento, un talento era el valor de 21,600 gramos de plata. Hermanos, tengan en mente que esto es una gran cantidad de dinero. Un solo talento era una gran cantidad de dinero. Comencemos a leer rápidamente los versículos de Mateo 25 de esta parábola. Comienza el 14. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata o 5 talentos. Al segundo, 2 bolsas de plata, 2 talentos, y al último, 1 bolsa de plata, 1 solo talento. En esta parábola, el Señor, antes de irse, reparte acorde a sus habilidades a cada servidor. El relato dice que los buenos servidores, con sus talentos y habilidades, recaudaron el doble de lo que se les había dado. Invirtieron, dice, y el primero consiguió 5 bolsas más de plata, 5 talentos más. El segundo consiguió 2 talentos más. Pero el último, el servidor perezoso, no hizo nada con su talento y lo escondió. Y se justifica diciendo que tuvo miedo a ser castigado. Dice el 24, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire aquí tiene su dinero de vuelta. Le devolvió el talento intacto. Lo que debió haber hecho era usado su capacidad que tenía, porque se le dio un talento por una razón, porque él podía ganar más. Él tenía las habilidades. Sin embargo, al llegar el día del regreso de su señor, devolvió ese talento intacto.
Y le responde el Señor: siervo perezoso, perverso y perezoso, si sabes que yo cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. ¿Qué representa ese talento en el contexto de la administración cristiana? Representa todo lo que Dios nos ha dado a administrar. ¿Y qué nos dio? Nuestra vida. En palabras simples, la vida es una bendición de Dios y todo lo que abarca esa palabra. Debemos ser buenos administradores de nuestro tiempo, nuestros deberes, nuestros trabajos, nuestro ambiente, nuestras relaciones, amistades y familias. Todo esto es nuestro para administrar. Pero recuerden, nosotros no somos dueños absolutos. Un día vendrá el Señor, como en esa parábola, a pedir cuentas y veremos si fuimos buenos y cosechamos fruto o escondimos lo que teníamos y no hicimos nada con nuestros bienes. Estos siervos recibieron talento acorde a sus habilidades y dones. Y esto es muy importante porque este es el principio de la mayordomía. Que nosotros no se nos es dado administrar más de lo que podemos o menos de lo que podemos. Dios, en su sabiduría infinita, nos da a administrar exactamente lo que podemos administrar. No desperdiciemos el talento que nos da Dios, dejándolo enterrado en la tierra, porque al final de la parábola, el Señor le quita el talento que tenía el siervo perezoso y se lo da al que tenía 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aun cuando pensamos que tenemos poco administrar, Dios, el dueño de todo, nos puede quitar hasta eso. Hermanos, esfuércense por ser buenos administradores del generoso amor de Dios. ¿Y nos da Dios las herramientas necesarias para administrar su nueva creación, la iglesia? Claro que sí. Los dones. Los dones son bendiciones dadas por Dios para que la usemos para administrar su iglesia. Como dice el versículo 10, el inicio de 1 Pedro 4, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes y que lo usemos bien, dice, en su gran variedad. Dios nos ha bendecido con un don para cada uno de nosotros. Primero, en el Nuevo Testamento hay dos tipos de dones. Los dones milagrosos, que los tenían los apóstoles, y cualquiera los que ellos ponían sus manos. Estos dones ya se perdieron porque nadie más puede tener estos dones sino los apóstoles eran los únicos que podían darlos. El don de hablar en lenguas, el don de entender lenguas, de sanar, todos estos dones los tenían ellos. Pero los dones que tenemos nosotros, los dones espirituales o de servicio, son los que nos es dado por el Espíritu Santo para el servicio de la iglesia. Romanos 12, versículos 6 y 8 nos dice el apóstol Pablo, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios nos provee estas herramientas para cumplir su labor.
Todos tenemos alguno de estos dones. Debemos estar listos para poner estos dones en práctica al servicio de Dios. Porque el apóstol Pedro nos dice al final, el versículo 11, úsalos con toda la fuerza y energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Pedro nos afirma que Dios nos da fuerza y energía para servirle y para usar esos dones adecuadamente. Por eso hay que servirle con alegría y con diligencia, ya que si nos hace falta fuerzas, solo habrá que pedirle a Dios. Para finalizar, quería leer este último versículo, primera de Crónicas 29:11. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo es tuyo en cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Siendo que este pasaje fue el pasaje perfecto para dejar este último pensamiento, porque nos afirma, Dios mismo nos dice que Él es dueño de todo, la grandeza, el poder, todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Y en su gracia infinita, no solo nos permite vivir cada día, sino que también nos permite administrar nuestra vida con los dones que nos ha dado, y con respecto a estos dones y habilidades nos da administrar. Seamos buenos administradores. Oren y pídanle a Dios la sabiduría, las fuerzas y la capacidad para administrar, porque el que tiene se le será dado más, y el que no tiene, aunque lo que tiene, lo poco, se le será quitado. Y todo esto sea para la gloria de nuestro Padre Celestial. Que el Señor los bendiga a todos. Muy buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga ricamente y que la paz sea con todos vosotros. Quisiera hacer una pequeña oración para comenzar este mensaje del día de hoy. Acompáñenme, oremos. Señor Padre amado, usted que mora en las alturas, grandes y maravillosas son sus obras, oh Señor. Digno es tu nombre, oh Padre, en esta hermosa mañana. Damos las gracias por un día más de vida, por permitirnos estar aquí en este culto de adoración reunidos para ti, oh Señor, para tu gloria y honra, oh Padre. Te pido por cada uno de los hermanos, cuida y bendícelos en su vida espiritual, oh Señor. Dale fortaleza a cada una de sus familias, oh Padre. Dale salud, oh Señor, y cuídalos cada momento. Te pido por este mensaje, oh Señor, que llegue a cada uno de sus corazones, oh Padre, y que así, tanto como quede en su memoria, oh Señor, puedan compartirlo hacia los demás que lo necesiten, oh Padre. Te lo pido en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como ya sabemos, el pasaje de este mensaje es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 10 al 11. Y en esta porción de versículos, Pedro nos dice que cada uno ha recibido alguna habilidad o capacidad para beneficiar a otros en la iglesia y que lo hemos recibido de parte de Dios como un regalo. Pero también nos exhorta a que ministremos estos dones a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estos dones no son entidades fuera de nuestro control, que se activarán automáticamente y funcionarán para ayudar por sí solas a las personas. No, cada uno de nosotros debe hacer un uso responsable y tiene el control de esas habilidades y capacidades que el Señor nos ha dado. Así que, hermano, le pregunto, ¿usted ha recibido un don? Pues claro que sí. Y como lo hemos recibido, debemos ministrarlos a los otros, dice Pedro en las Escrituras.
El don viene de Dios, pero la responsabilidad de usarlos y desarrollarlos es nuestra. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti. El dueño del don puede descuidarlo. Y luego en el versículo 15 le dice, en tono positivo, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos, que estas cosas te absorban. Timoteo, de tal manera que a medida que pasen los años, los hermanos de la iglesia puedan ver que has progresado en el uso de tus dones. Así que el cristiano es un administrador o un mayordomo a quienes se le ha confiado uno o varios dones que debemos poner en servicio a la iglesia. Y es nuestra responsabilidad y también el administrarlos bien. Un administrador es aquel a quien se le ha confiado los bienes de otros para que los administre con la voluntad y directrices del dueño, en este caso el dueño es Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos ha confiado para que lo administremos? Su gracia multiforme, su gracia de diversos colores, su gracia que se manifiesta en nuestras vidas a través de muchos y varios favores. Son muchas y muy variadas, que sería una lista inmensa que no terminaría de mencionar. Las cosas que Dios hace por su iglesia y todo por pura gracia. No podemos circunscribir la gracia de Dios únicamente al don de la salvación. Favores que Dios nos da cada día son incontables, como les repito. Y también Él nos provee dirección, consuelo, aliento y fortaleza para administrar cada don. Provee nuestras necesidades también, necesidades materiales, necesidades espirituales. Provee también nuestras necesidades emocionales que necesitamos como cualquier ser humano. Y ahora en las Escrituras, Pedro nos dice que nosotros somos mayordomos de esa gracia multiforme de Dios y que Dios puede suplir todas estas cosas directamente sin la involucración de ninguno de nosotros. Pero Él ha decidido darnos el privilegio de ser parte activa del cumplimiento de su plan soberano. Aparte de que esa involucración en necesidades es a otros, es de uno de los medios más efectivos para moldear nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor y Salvador, el cual es ayudar a nuestro prójimo. En Marcos capítulo 12, versículo 24, Jesús estaba hablando y Jesús dijo, no erráis por esto, porque ignoráis la escritura y el poder de Dios. Ignorar, una palabra fuerte que puede sonar un poco desagradable. No se refiere en lo original a el que no sabe, sino al que desperdicia la oportunidad de aprender. Por ejemplo, una persona que sabe leer, pero no le gusta leer, no quiere leer. Son cosas que sabemos hacer, pero no las hacemos. Jesús dice que cometen errores quienes voluntariamente se niegan a aprovechar un conocimiento que tienen al alcance de la mano. El don que cada uno tiene lo está desperdiciando. El don que cada uno tiene en lugar que destaquen para ayudar a la obra de Dios. Pero aún así, que no les nazca de corazón aportar. Eso es algo que es muy triste para un cristiano, de que no debemos caer en esos pensamientos y en esas actitudes. Estos dones que se nos ha regalado, debemos usarlo de la manera más amorosa posible, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, ya que nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo a seguir que cada día debemos tener en mente de cómo debemos actuar como Él. Así como Jesús lo hizo cada día, que en cada uno haga eso en el campo que destaque, haciéndolo de todo corazón, pensando en la obra de Dios y pensando en la obra de Dios
y en el trabajo que está haciendo importante para su comunión con Dios. Pero como les dije anteriormente, todo esto es basándonos en el ejemplo de nuestro modelo a seguir, en nuestro Señor Jesucristo. Así que pasamos al punto de que vamos a ver cómo Jesús es un ejemplo de un buen administrador. En Lucas 5, capítulo 5, versículo 17, dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Algo que nos habla aquí es sobre un poder. ¿Cuál es ese poder? No es el mismo que si sanaba o hacía milagros, etcétera, etcétera, pero sí es un poder que viene de Dios, el cual también debemos utilizarlo y aprovecharlo, que es el amor. El amor que nosotros debemos darle a nuestro prójimo al servirle, tanto como a Dios servirle en la iglesia. Y eso debemos aprovecharlo al máximo. Y ese poder que nos muestra en ese libro, que cada uno tiene, está en la Biblia. Lo podemos ver en la Biblia cada día, podemos estudiarlo y ahí lo encontraremos. Con nuestros dones podemos hacer las cosas correctas para agradar a nuestro Padre. Jesús enseñaba y a pesar que en este caso el poder de Dios estaba con él para sanar, él no lo hacía necesariamente para eso, sino para enseñar. Jesucristo, por medio de sus palabras y enseñanza, nos deja todos los medios y herramientas para utilizar y aportar un grano de arena en la obra de Dios. Por cierto, un grano de arena muy valioso y de gran significado, como tanto para Dios como para cada uno en nuestras vidas personalmente. Se requiere de los administradores fieles. A Dios debe mostrar cómo administras tu vida primero para que seas digno de poder administrar lo que es de Él. Él te mostrará qué tiene para ti. Depende cómo sea tu vida. Todo necesita una administración eficiente, desde nuestra vida personal y familiar hasta en el ministerio. Jesús era un experto administrador. Cuando sanó al paralítico, primero comprobó la fe y luego le dijo que le dijo al que no podía caminar que se levantara. Su método fue ver, hablar y hacer el milagro. Igualmente, nosotros no podemos hacer milagros, pero sí podemos hacer un cambio en tal persona. Un ejemplo, vemos una situación por la que esté pasando un hermano. Nosotros podemos ver, podemos hablarle a ese hermano y puede que haya un cambio tanto en su vida como en la nuestra también. Aunque en este caso Jesús no hizo siempre lo mismo, pero como les repetía, nosotros no podemos hacer milagros, pero sí podemos cambiar las personas para que vayan al camino de Dios, la cual también es nuestra misión aquí en la tierra. Algo que también debemos recordar siempre es que la sangre de Cristo nos limpió para poder ser dignos de servirle a Dios. Gracias al sacrificio de Jesucristo, nos permitió estar más cerca de Dios, limpios de pecado, limpios de conciencia, limpios de corazón, limpios de alma, para poder servir plena y sanamente a nuestro Señor. En Hebreos 9:14, como dice en el pasaje, para que sirvamos al Dios vivo, recordemos cuando vio los campos, dijo que veía a las ovejas sin pastor. Entonces rogó a Dios para que enviara obreros. No todo lo resolvió con milagros. No oró por las ovejas, sino por los pastores, que pastores para que vayan a guiar a esas ovejas. Igual con la mies. Jesús no dijo que oráramos por la mies, sino que pidiéramos al Señor que de la mies enviara obreros porque la mies está lista. Para convertirnos en buenos administradores de los dones, debemos comenzar con nuestra vida, personalmente. Nuestra vida es el don principal que debemos dedicar a Dios.
Pero los dones que nos dan, el utilizarlos exige una gran responsabilidad. Una palabra muy clave, depende de todo lo que hagamos, debemos ser responsables. Esto es un poder que exige responsabilidad. En 1 Corintios 2, versículos del 1 al 5, solo por mencionar, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada de la sabiduría de Dios de los hombres, sino del poder de Dios. A veces pedimos algo que Dios no quiere darnos porque Él sabe lo que nosotros necesitamos y no nosotros, porque alguno es tiempo para aquello. Y si nos da eso, puede que se perderá en nuestras manos, puede que no sepamos controlar y administrar eso. Esa es la razón por la que vemos a mucha gente ungida que no sabe administrarse. Es imposible administrar un poder de resucitar a un muerto si ni siquiera puedes ordenar tus cuestiones personales. Algunos incluso no administran bien ni su salud, digamos, no se alimentan, no consultan a su médico, y aún así, ¿cómo Dios le dará un don de sanar a demás personas? Por eso que ya en la actualidad no vemos dones así, como los dones que se veían que les daban a los apóstoles. El dominio propio. Este es un punto muy clave y factor importante para manejar bien los dones. Esto entra una palabra muy importante que a resumidas cuentas sería la autodisciplina y capacidad de obedecer las propias órdenes. Es esencial para aprender a administrarnos. Debemos tener disciplina, ya que al ser un cristiano disciplinado y que tiene bien en claro qué va a hacer y cómo lo va a hacer, debemos saber también para quién lo hacemos. No debemos pensar en que lo hacemos para poder ser salvos, porque por obligación, que eso no nos traiga confusión, hermano. Debemos dedicar nuestros dones a Dios. La Biblia lo dice en Romanos 6, en el versículo 13. Entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo correcto para la gloria de Dios. Tal vez y ya sepas para qué eres bueno, pero simplemente no lo utilizas para servir al Señor. Ese es el cambio en el cual debes tener hoy en tu vida y pensar que próximamente debes meterte más de lleno en el plan de Dios. Asimismo, necesitamos ser humildes y ofrecerle cada uno de nuestros dones a Dios. No pongas más excusa sino simplemente dile, Dios, te dedico todo lo que me diste a mí. Desarrolla tus dones, hermano. Los dones son como músculos. Cuanto más los uses, más crecen, más se fortalecen. Tú puedes fortalecer, desarrollar y hacer crecer lo que Dios te ha dado. Cada don que Dios te dio puedes, puedes ponerlo en práctica y aprender de personas que tienen el mismo don que tú. Incluso lo podemos ver en la misma iglesia. Un ejemplo, tú tienes el don de cantar, pero tú puedes acercarte a los hermanos que dirigen cantos en la congregación y le puedes pedir una ayuda para que practiquen, porque recuerden que todo lo hacen para la gloria y honra del Señor y debe quedar bien. Primera de Pedro 4:11 nos dice, si alguno habla
hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios nos da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quienes pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Implementar nuestros dones, hermanos. Implementar los dones espirituales significa ponerlos en servicio. Debemos saber en qué área del plan de Dios debemos aportar nuestros dones. En Romanos 12:6 dice lo siguiente: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas las cosas. Por tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios nos haya concedido. Bien, al ya tener esto todo claro, Dios, no olvidemos un detalle, de que Jesús no espera que trabajemos sin herramientas. Él nos ofrece la herramienta exacta y perfecta para ayudarnos a trabajar con máxima eficacia. Nos ofrece su palabra, tanto como también la sabiduría para entenderla. Así que, hermanos, en todo lo que hagamos en la congregación, en nuestra vida personal, recordar que es para la gloria y honra del Señor, que cada una de esas habilidades, esos talentos que pueden tener, que si aún no lo han descubierto, ¿qué esperan? ¿Qué esperan para descubrir? Intenten cosas nuevas para descubrir en qué destacan más, y todo dedicárselo a Dios. Si usted es un buen maestro con los niños o con jóvenes, aporte con su enseñanza y con su sabiduría. Esa es una gran ayuda para el plan de Dios. Si usted es buen consejero, acérquese a los hermanos que necesiten ayuda. A veces que tengan problemas, usted lo puede ayudar. Si usted es bueno predicando, comparta el mensaje por toda persona que le rodee. Si usted es bueno en las alabanzas, exhorta a los demás hermanos a cantar junto con usted. Y también debemos recordar nuestra misión, que es traer más personas a los pies de Cristo. Con todas estas cosas, cualquier don que tengamos, podemos hacer un gran aporte para llevar a cabo y cumplir esta misión. Hermano, la iglesia se ha dividido en 5 equipos ministeriales para gran beneficio y ayuda en la congregación. Hermanos, les exhorto a participar en alguno de ellos, ya que somos parte del cuerpo de Cristo, somos su iglesia. Debemos estar unidos y debemos estar también de lleno en la obra de Dios. Entre más unidos estemos y más personas ayuden, mayor fortaleza nos da con la comunión con Dios. Y hermanos, no tanto grupalmente como iglesia, sino en la vida personal de cada uno. La vida personal de usted, la vida personal mía. Debemos administrar bien nuestros dones y dedicarlos enteramente para Dios. Nos hace a eso aferrarnos más a la santidad de nuestro Padre. Recordemos siempre a Jesucristo como nuestro ejemplo a seguir de cómo administrar nuestros dones, cómo ser unos administradores de Dios, que ser responsables y ser disciplinados en lo que hagamos, dedicándolo todo nuestros dones a Dios y desarrollarlos aún más y más para que lo podamos implementar de una manera que nos haga cada vez mejores cristianos y ser llamados dignos hijos de Dios. Que Dios le bendiga, hermano.